Muy bien. El tema que vamos a ver hoy lo he titulado Gemidos Indecibles. La obra del Espíritu en la oración. Esto es muy importante que nosotros meditemos para aprender, para seguir aprendiendo lo que enseña la palabra. Fíjese bien, en cuanto a la oración. A alguien le preguntaron, hermano, ¿qué es la oración? Eso lo escuché en una escuelita dominical. Y uno de los niños, de los jovencitos, dijo, la oración es hablar con Dios. Y eso es así. ¿Entiende? Es algo que hablamos con Dios. Esa es la oración. ¿Me estoy explicando? Hablamos con Él. Entonces, la oración es uno de los privilegios más grandes que Dios ha dado a sus hijos, a usted. Es un privilegio. Cuando nosotros oramos al Señor, eso es un privilegio. Sin embargo, fíjate bien, hay momentos en que los cristianos, voy a hablar de usted porque somos los que estamos aquí, y los hermanos que también van a ver o nos están viendo, más de alguno, ahí en las redes sociales. Entonces, los cristianos, el creyente, está enfrentándose a situaciones tan difíciles y que no encuentran palabras suficientes para expresar lo que siente. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? ¿Se ha sentido que usted no tiene palabras para expresar lo que usted siente delante de Dios? Pues en esos momentos el Espíritu Santo interviene. ¿Me está entendiendo? Interviene de manera muy especial, ayudándote a ti como cristiano a orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que cuando nosotros oramos y oramos de la manera que Dios nos dice que oremos, no va a haber ningún cristiano desanimado. No va a haber ningún cristiano abatido. No va a haber ningún cristiano que retrocede, porque sabe perfectamente que está en el asunto. Ahora fíjate bien, la expresión gemido indecible proviene en este caso de Romanos 8:26, donde el apóstol Pablo describe la obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos sobrenatural? Porque está sobre, hermana Vanessa, de lo natural. ¿Entiende? Está sobre la naturaleza humana. Entonces, ese Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad, Él intercede por nosotros. Y lo hace cuando nuestras fuerzas, nuestro entendimiento y nuestras palabras son insuficientes. Solo póngase a imaginar y verá lo que estoy diciendo es verdad. Usted a veces se siente que no puede expresar lo que usted está sintiendo. ¿Entiende? Entonces, vamos a examinar realmente qué significa el tema de hoy, con gemido indecible. Ahora sí, vamos a ir a Romanos 8, versículo 26 y versículo 27, allí en nuestras Biblias. Dice el apóstol, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, ¿en qué? En nuestra debilidad. ¿Entiende? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Quién lo sabe? No lo sabemos, dice Pablo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En una ocasión a mí me gustaba este texto bíblico y cada vez lo repetía, pero no había leído muy bien. Y mire lo importante de leer bien las Escrituras, de leer e interpretar bien las Escrituras.
Yo decía que el Espíritu intercede por nosotros con gemido indeseable. Pero fíjese qué bonito cuando alguien llega a ti y te corrige esa deficiencia. Te corrige. Y me dice, hermano Plata, venga, lea el texto. ¿Qué texto? El que acabas de citar. Romanos 8:26. Sí, léalo. Y lo leo. Indecible. Dice. Y yo decía, indeseable. No, vuélvalo a leer. Y lo leo. Dice indecible. Y yo decía, indeseable. Mire qué bonito es cuando nos corrige. ¿Entiende? Porque es importante. Usted que está allí, que puede saber la palabra del Señor en este caso. Perdón, sigue diciendo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Intercede por ti. Porque tú eres santo. Tú estás apartado del mal. Intercede por ti. Entonces, Romanos capítulo 8, en todos los versículos, vamos a encontrar el contexto de los gemidos. Vamos a ver, vamos a estudiar este versículo 26, porque es importante que nosotros observemos que Pablo hace mención de 3 tipos de gemidos. 3 tipos de gemidos. Por ejemplo, Romanos 8:22. Perdón. Dice, porque sabemos que toda la creación que hace, gime a una y a una está con dolores de parto hasta hoy. Aquí está el primer gemido. Ahora, cuando hablamos de gemir, no necesariamente vamos a hablar de que estamos llorando. A partido. No necesariamente gemir aquí es llorar profundamente. Fíjense bien. Dice el apóstol Pablo, o lo que nos quiere decir Pablo aquí, es que la creación fue afectada por la caída del hombre. ¿Se acuerdan? Adán y Eva, en el principio de la creación, ¿cómo los agarró Satanás? Entonces, gime por la caída del hombre. Y la misma naturaleza espera, dice, ese día de restauración final. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo regrese. Entonces, aquí hay un verbo griego que lo vamos a denominar, o está escrito, sustentazo. Esa palabra griega significa gemir juntamente o suspirar. Eso significa suspirar profundamente. Eso significa gemir. Ahí lo que está diciendo es gemir juntamente o suspirar de una manera profunda. Eso significa. Entonces la creación está esperando la redención completa de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:23. Vamos a ver el segundo gemido. Romanos 8:23. Leamos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, lo primero. La primicia es lo primero. Dice Pablo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Aquí está hablando del cristiano. El cristiano ya salvo. ¿Sabía usted que el cristiano ya está salvo? Si morimos, vamos con el Señor. Si Cristo viene, nos vamos con el Señor. ¿Por qué ya estamos salvos? Porque ya somos nacidos del agua y del Espíritu.
Y para poder llegar a ser hijo de Dios, nosotros tenemos que creer, confesar, arrepentirnos y ¿qué más? Y bautizarnos. Y luego seguir una vida espiritual, constante, perseverando. Por eso es que ya somos salvos. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir. Aunque ya somos salvos, nosotros estamos viviendo en un cuerpo. Entonces, ese cuerpo que todavía vive, que todavía existe, está sujeto a tres cosas. Primero, sufrimiento. Algunos de vosotros, como decía Pablo, está sufriendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo sufre. Mientras estemos vivos, es un reto la vida. Y como la vida es un reto, entonces sufre. Además, que el cuerpo que tenemos nosotros se enferma. Ahorita tenemos al hermano José Correa en Jinotepe. Ahí está internado, ahí lo está viendo un médico, no sé pues cómo va hasta este momento, pero ahí está, porque el cuerpo ¿qué? El cuerpo ¿qué? Está doliente, se enferma. Además, que el cuerpo se debilita, tu espíritu se debilita. Entonces, el gemido en este texto expresa lo siguiente, escuche bien, expresa deseo de santidad completa. La palabra santidad es apartarnos de lo malo, del pecado. Porque si nosotros no nos apartamos, pues el pecado te va a desanimar, hermano. Entonces estamos metidos más en las cosas del mundo que en las cosas espirituales. Y obvio, hermano, te vas a desanimar, no vas a querer orar, no vas a querer predicar. Y si lo vas a hacer a vuelo de pájaro, como nosotros decimos acá en Nicaragua. Hermano, vas a herir y lo vas a hacer así. Se mira a la persona que lo hace desde el corazón. Se mira a la persona que se prepara para la oración. Se mira a la persona que se prepara para dirigir. Se mira a la persona que se prepara para predicar. ¿Entiende? Porque no es solo pararse aquí. Necesitamos orar. Es la comunión con Dios para que salga. Entonces, esa palabra gemir deseo de santidad completa. Además, anhelo de la presencia de Dios en nuestro ser. Es decir, el gemido es ese anhelo, hermano Carlos, de la presencia de Dios. ¿Alguno de ustedes ha sentido eso? Un anhelo de la presencia de Dios en su vida. Cuando tú estás aquí, cantas. Hermano, ponete de pie, tú te pones de pie. Amén, amén, dicen todos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, adoremos. Y la gente se escucha. Esa es presencia de Dios. Y no importando en qué condiciones estamos, porque más adelante vamos a ver gente que sufre, pero que la presencia de Dios la tiene. Entonces, cuando tenemos la presencia de Dios, hay un fruto diferente. Tu corazón está alegre, tu mente está alegre, tu cuerpo está alegre. Vives orando, vives cantando, ¿entiendes? Vives leyendo la Biblia, vives orando. Es una comunicación con Dios. Por eso es que cuando llegan los sufrimientos, las enfermedades y las debilidades, lo vas a poder sustentar. Cuando llega la economía, que está muy baja y no sabemos cómo hacer para los alimentos o para mantener a nuestros hijos, nosotros estamos bajo la presencia de Dios y Él sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. ¿Estamos claros en eso? También el gemido expresa esperanza de la resurrección futura. Un día vamos a resucitar. ¿Cuántos creen que van a resucitar? Entonces un hermano me dijo, hermano, pero si no me he ni muerto, pues te vas a morir. Porque es una ley. Dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres la muerte. Vamos a morir. De viejito, o antes, o después, dependiendo cómo se forme. Porque hay unos que buscan la muerte temprana. ¿Entiendes, hermano? Pero está estipulado 76, 80 años. Eso va dependiendo del Señor. Ok, Romanos 8:26. Vamos a ver el tercer espíritu que gime. Pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero aquí Pablo presenta un nivel aún más detallado, más profundo. ¿Por qué? Primero, la creación gimen, ¿se acuerda? Segundo, los creyentes gimen. Y el Espíritu también gime. Ahora déjame decirte esto. No porque el Espíritu sufre limitaciones, el Espíritu no tiene limitaciones, sino porque participa. Y esta participación es activa en la obra de la intercesión por los hijos de Dios, o sea, por ti, por mí. ¿Por qué nos hemos mantenido hasta este momento? Por eso, por la intercesión que hace el Espíritu Santo por ti y por mí. A veces nos alejamos. El hombre vuelve a caer, pero como el Espíritu Santo está ahí y tú escuchas la voz del Espíritu Santo, Él vuelve al rescate. Él vuelve al rescate. Entonces, en Romanos 8:26, el texto en mención, aquí el apóstol Pablo dice, y de igual manera, una vez más, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que somos nosotros personas con debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, dice Pablo, intercede por nosotros con esos gemidos indecibles. Es decir, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos son débiles aquí? No hay ni uno. Todos somos débiles. Entonces el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esta palabra, ayuda, es una palabra usada en griego que determina una carga junto con otra persona para ayudar a llevarla. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Llevar la carga los unos de los otros. No vas a poder llevar tú las cargas sola o solo. Necesitamos la ayuda. ¿Y esa ayuda es de quién? Por supuesto que es del Espíritu Santo. ¿Acaso Jesús no dijo en una ocasión: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Aquí viene: poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero ese yugo es te lo pone a ti, pero Él lo lleva también. ¿Ha visto usted los animales, los bueyes, cuando le ponen un yugo? La carga no la lleva uno solo, la carga es compartida. Y ahí va el bueyero encima de la carreta que va llena de X cosa y se van ellos compartiendo la carga. Es más fácil. Entonces, eso es lo que hace en este caso el Espíritu Santo cuando nos ayuda a llevar las cargas. Pero esto no significa que el Espíritu Santo ora en el lugar del creyente. Significa que Él se une al cristiano. En otras palabras, se une a ti para sostenerte en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando tú estás orando, tú no estás solo. Está el Espíritu Santo intercediendo. Cuando tú haces una oración, por eso es que van a pasar lo que tenga que pasar, pero el cristiano va a estar firme, porque tiene la ayuda del Espíritu Santo. Miremos un ejemplo. Mateo 26:39, de lo que estoy hablando ahorita. Mateo 26:39. Jesús en el Getsemaní. Dice, aquí Mateo escribiendo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Entiende? Padre mío, dice Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús está en su 100% hombre. La necesidad que tenemos nosotros, hambre, sed, miedo. Y Jesús en este momento como humano, Él está sintiendo un temor de ir a la cruz. Por eso llega al Padre. ¿Entiende, hermano? Jesús en su humanidad experimenta la intensidad de una
carga espiritual que tiene unas horas antes de su arresto. Entonces, los cristianos también enfrentan esos momentos donde no sabe cómo orar correctamente. Y ese no sabemos, y eso nos limita. Pero en sí, ¿qué significa gemidos indecibles? De Romanos 8:26, cuando dice, con gemidos indecibles. Amados hermanos, esta palabra, gemido, viene de una palabra griega y significa suspiro profundo. Gemidos indecibles. Indecibles, suspiro profundo. También expresiones internas de dolor. Eso es lo que estaba experimentando Jesús. Estaba suspirando profundo. Tenía expresión interna de dolor. Él estaba sintiendo en lo más intenso de su vida, de sus emociones, de su cuerpo, de su alma, dolor. Él estaba sufriendo. Y por eso el clamor intenso del alma, de su corazón, de su alma, de lo más dentro de su corazón, cuando clama a su Padre y le dice que no pase de mí esta copa, sino como tú lo digas. Él es Dios. A veces oramos y al final las cosas no son resueltas como nosotros queremos. Es designio de Dios. Es designio de Dios. Ahora, aquí sigue la palabra indecible. ¿Recuerdan? Indecible. Esta palabra significa que no puede expresarse con palabras. Indecible. Tú no puedes expresar, en este caso Jesús, no podía expresar con sus palabras lo que estaba sintiendo. Se limitó a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Es un acto inexpresable que no puede decir. ¿Me entiende? Podemos mencionar que indecible es ir más allá del lenguaje humano. No tenemos palabras para decir, para hablar, para orar. Nos sentimos, no digo que atragantados, pero nos sentimos con temor. Sí estamos frustrados, sí queremos orar, pero solo somos llorar, solo somos gemir. ¿Entiende? Entonces el cristiano que está en esta posición, el que intercede es el Espíritu Santo por ti. Él. Entonces Pablo describe una intercesión, una oración, una comunión divina que supera esas limitaciones humanas que tenemos. Esas limitaciones nuestras que nos hace falta. Somos seres humanos con limitaciones, amados hermanos. Y la pregunta es, ¿son los gemidos indecibles el hablar en lengua? Porque se menciona esto, que gemir es hablar en lengua, es llorar para que Dios vea tu corazón. Entonces, yo pensaría que existen diferentes interpretaciones, pero lo que el texto afirma, lo que dice el texto, es el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos de ustedes se han sentido que el Espíritu intercede por usted? Siéntalo. Si usted no lo ha sentido es porque no ha hecho la oración como debe. Pero si usted siente en lo más profundo, usted se va a dar cuenta que hay una segunda persona que está en ti, que Él está intercediendo por ti. Cuando superas, ¿entiendes? Y te mantienes en el nivel espiritual. Entonces, el sujeto que realiza la intercesión, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Además, el apóstol Pablo enfatiza que los gemidos son indecibles, es decir, no expresados mediante lenguaje humano. Por lo tanto, amados hermanos, el énfasis principal de lo que Pablo nos está enseñando a los cristianos, hablando, sino que dice que el Espíritu es el que está intercediendo. La enseñanza, en este caso, en este texto, en esta palabra central, es que Dios conoce perfectamente
aquellos que el creyente no logra expresar. Romanos 8:27. Dice Pablo. Romanos capítulo 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones. ¿Quién escudriña los corazones? Dios. Él es el que escudriña los corazones. Yo no puedo escudriñar tu corazón, mucho menos tú el mío. No puedo afirmar actos tuyos. Eso lo sabe Dios, porque Él es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Porque conforme a la voluntad de Dios, nótese, Dios intercede por los santos. Hermanos, aquí encontramos una verdad extraordinaria. ¿Entiende? Muchas veces oramos así, con información limitada. Por eso es que muchas veces no sabemos, porque no tenemos mayor información de lo que puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Con emociones confundidas, con deseos equivocados. Pero el Espíritu nunca se equivoca. El Espíritu nunca se equivoca. Más bien, Él conoce. ¿Qué te conoce? Él conoce el corazón tuyo, el corazón mío. Él te lo conoce. ¿Entiende, hermano? Él te lo conoce. El Espíritu conoce la mente de Dios. El Espíritu, en este caso, sabe cuál es el propósito eterno del Padre. Por eso intercede siempre y lo hace perfectamente. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos de personas que no sabían cómo orar, pero oraron. Y miren cómo lo hicieron. Empecemos con Ana. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 13. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 13. Dice, pero Ana, ¿cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? En su corazón. ¿Qué significa hablar en su corazón? Significa que estaba orando de manera silenciosa, en una oración íntima con Dios. Y solamente, dice, se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Y qué pasó con el profeta Elí? Le dijo, estás ebria. Elí la tuvo por ebria. Le dijo, estás ebria. Mire, hermano, ¿cómo es eso? Y Ana hablaba en su corazón. Ana solamente movía sus labios, pero su voz no se escuchaba. Aquí lo que podemos observar es su dolor tan profundo que apenas lo podía expresar. ¿Y cuál era el dolor de Ana? ¿Cuál es el dolor que tenía en lo más profundo de su corazón? Que no podía parir. Y estaba enfrente de la mujer Penina, que ya iba por el 5º hijo, tal vez, y ella no podía. Mire, hermano. Entonces, podemos decir que Dios entiende lo que había en el corazón de Ana porque le respondió. Miremos a Moisés, Éxodo 14:15. El ejemplo de Moisés. Estamos hablando de personas, de hombres, de mujeres, que no sabían cómo orar. Mire Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Eso le dijo. ¿Por qué me clamas a mí? El texto anterior de Ana, no vemos ninguna oración verbal. Sin embargo, Dios escuchó el clamor interno de Moisés. Entonces, ya cuando Moisés se da cuenta que no lleva sangre egipcia, sino que lleva sangre hebrea, dice que se fue a buscar las tierras de Marea, allá por la montaña de Getsemaní, y ahí lo hizo pasar Dios por el desierto. Y estando allí, Dios se le manifestó a él. Le habló. Y cuando él siente
que él lo está llamando y él está comprendiendo, él comienza a orar, pero no podía. Por eso le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Entiende? Miremos Ezequiel. Isaías 38:14. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Que llegó el profeta Isaías y le dijo, dice Jehová Dios que arregle tus cosas, porque vas a morir. Y él, esto respondió. Dice Isaías 38:14, gemía como la paloma. Entonces Jehová dijo, Isaías 38:14. Entonces, en medio de su enfermedad, sus palabras eran insuficientes. ¿Cómo dice la escritura que gemía? Como paloma, como la grulla y como la golondrina. Me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, ¿qué dice ahí? Violencia, padezco. Fortaléceme. ¿Cómo gemía? Como paloma, como golondrina. Ustedes han visto cómo gimen las palomas. Claro que le hemos oído. En la mañana me levanté y un montón de aves estaban cantando, estaban gimiendo, porque también ellas necesitan el agua. Hoy vamos a estar orando para que Dios mande la lluvia. En medio de su enfermedad, Ezequiel, sus palabras eran insuficientes. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Las escuchó? Él las escuchó. Miremos algunos resultados de la intercesión del Espíritu. Por ejemplo, recibimos ayuda en nuestra debilidad. Estamos de acuerdo que todos somos débiles por X o Y situaciones. Entonces recibimos la ayuda en nuestra debilidad. El creyente, el cristiano no ora solo. Tú como cristiano, como hijo de Dios, nunca oras solo. Estoy hablando para el que ora con Dios, el que siente la oración, sino que el Espíritu Santo está presente en cada oración que tú hagas. En cada oración que tú hagas, ahí va a estar presente. Número 2, nuestras oraciones llegan correctamente ante Dios, aunque nuestras palabras sean imperfectas. ¿Me está entendiendo? No estoy hablando de la imperfección de una palabra mal dicha o mal adecuada. No, palabras imperfectas que no podemos encontrar para expresar. Pero el Espíritu las presenta de acuerdo con la voluntad divina. Es como cuando usted hace el café. Y hay el café que lleva mucha brosita. ¿Qué es lo que hace usted para que salga el líquido verdadero? Lo cola con un colador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Él hace como el colador. Cuela nuestras palabras y busca las mejores palabras para presentarlas de acuerdo a la voluntad divina. Número 3, podemos acercarnos a Dios con confianza. No dependemos de nuestra elocuencia. No depende cómo hablamos, qué bonito hablamos, si mis palabras son las más acertadas. ¿Entiende? Porque eso está en la sociedad y en el ojo humano. Cuánto bonito hablamos, así será llamado. Pero delante de Dios no. No es así. Dependemos de la gracia de Dios y de la ayuda del Espíritu Santo. Aquí vamos a aplicarnos algunas prácticas. Fíjate bien. Cuando tú no encuentres palabras para expresarle a Dios, ora de todos modos. No dejes de orar. Estoy hablando para los que oran, para los cristianos que oran, para los cristianos que se postran a orar. Estoy hablando para el cristiano que siente que en algún momento no puede orar. Ora de todos modos. ¿Sabe por qué vamos a orar de todos modos? Porque Dios lo entiende. Dios entiende lo que hay en tu corazón. Dios entiende lo que estás pasando. Dios lo entiende, hermano. Por eso es que vamos a orar. Aun cuando el dolor sea muy grande. Cuando estemos sufriendo. Cuando no encuentres palabras
para decir, para hablar en esos momentos muy difíciles que hay. Hay que recordar que el Espíritu intercede por nosotros todo el tiempo. Cuando tengas dudas. No, que hay veces nos viene la duda. ¿Y ahora para qué estoy yendo a la iglesia? Ya no voy a ir porque es que yo no veo resultados y más bien miro esto. Nos corrimos porque vienen dudas. Y no te estoy diciendo que eres el culpable. Estoy diciendo que hay dudas. Comenzamos a dudar de la operación del Espíritu Santo. Comenzamos a dudar del poder de Dios. Comenzamos a dudar del poder que tiene Jesús. Comenzamos a dudar. Y por eso hacemos vamos elevando y de repente caemos. Porque comenzamos a dudar. Confía en que Dios sabe exactamente lo que necesitas, ¿ok? Dios lo sabe. Dios sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Cuando parezca que tu oración es débil nuestra oración. ¿Cuándo vemos que una oración es débil cuando tú lo haces? Estás débil. Estás más para allá que para acá. No estás viviendo en el espíritu. Lo estás haciendo en la carne. Es débil. Pues en esos momentos de debilidad hay que recordar que el poder de la oración no está en la perfección de tus palabras, sino en la obra del Espíritu Santo. La obra de Dios. Los gemidos indecibles, hermano, revelan una de las obras más consoladoras del Espíritu. Cuando la carga es demasiado pesada. A veces te estás sintiendo como cristiano una carga tan pesada. ¿Entiende? Cuando las lágrimas reemplazan las palabras. Y cuando no sabemos cómo pedir correctamente, entonces ahí es donde el Espíritu interviene a tu favor, al favor tuyo. Y el Espíritu gime, intercediendo por los santos del Padre. Tú eres un santo del Padre. Por eso, el cristiano nunca está solo en la oración. Eso quítatelo de tu mente. Cuando tú estás orando, nunca estás solo. Aún en el silencio, el Espíritu Santo está obrando. Hay veces no queremos hablar, pero tú estás allí clamando. Eso me ha pasado bien. Eso no tengo palabra para expresar. Yo quiero expresar, pero ahí me quedo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que Él está presente perfectamente ante Dios conforme a la voluntad. Y termino con esto, volviendo a leer Romanos 8:26. Y de igual manera, grábeselo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y la traducción en lenguaje actual dice, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros. Y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresar. ¿Qué le parece? Estamos solos. Hay una segunda persona orando por ti. Amén, hermana. Voy a hacer esta oración. Cierra tus ojos. Oremos. Padre, venimos a ti. Venimos a ti confiado, sabiendo que existes, que vives por los siglos de los siglos. Quiero ponerte en tus manos a cada hijo tuyo que vino hoy aquí, que lo ha dejado todo por estar aquí. Bendecilo, sanalo, fortalecele en sus debilidades, ayúdalos. Sabemos que por eso está el Espíritu Santo, para presentarnos delante de ti. Apruébanos. Y hoy que vamos a orar, por favor abre puertas. Y te pedimos, aún así, si hay una oración
que no se ajusta y no está correcta hacia su voluntad, perdónanos para que mejoremos cada día. Muchas gracias. Bendice tu palabra y a aquellos que abrieron su corazón para que esta palabra les ministre. Bendice a los hermanos que nos escucharon y nos vieron en las redes sociales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra.